uno de los temas principales, si no el principal, en esta guerra fría que se está desarrollando, en la transición entre un mundo, un gran tecnosistema como es el neolítico, hacia otro nuevo tecnosistema que es el ciberlítico, es el debate sobre el transhumanismo. Y específicamente el debate sobre el transhumanismo en su vertiente, digamos, de disputa política, de manejo propagandístico, se centra en la inteligencia artificial. Bien, y la inteligencia artificial, desde uno de los bandos, definida como un instrumento para el control social. Un instrumento para el control social que, digamos que la disidencia en contra de esta nueva tiranía que se quiere imponer en todo el mundo, como todas las tiranías han intentado imponerse en todo el mundo, siempre, desde que surge el neolítico, pues esta disidencia, decía, avisa de este peligro como algo imposible de vencer si llega a imponerse. Es decir, la propia disidencia la que otorga a la inteligencia artificial un poder y por tanto una maldad absoluta. Quiere decir esto que la consecuencia inmediata de este discurso de la disidencia es que hay que impedir a toda costa que la inteligencia artificial se desarrolle o, en cualquier caso, quedar nosotros a salvo de la inteligencia artificial. Y quedar a salvo nosotros de la inteligencia artificial implica aislarnos de la inteligencia artificial, es decir, romper todos los puentes por los que esa inteligencia artificial puede llegar hasta nosotros. Fundamentalmente, ¿cuáles son? Pues Internet, claro. ¿Cuál si no? La inteligencia artificial es un instrumento. Se consigue llevarlo al campo de la mitología, de la ciencia ficción más fantasiosa, de todo eso que han conformado el estrato supersticioso en cada avance tecnológico y científico de la humanidad, y se le consigue llegar a ese terreno mitológico al otorgarle ya una especie de espíritu vivo, de conciencia, de personificación. Es decir, se concibe a la inteligencia artificial como una especie de monstruo consciente, una especie de super ser, una especie de super satán, que es el que va a actuar por su cuenta y va a dominar la humanidad y finalmente terminar exterminándola. Pero en este proceso se entiende, en este proceso de mitología profética, en el que se cuenta ya y se prepara a la población, a los humanos, para que piensen de una determinada manera y en un determinado sentido, lo cual es la clave de todo el asunto. Como luego veremos, pues de que se habla de que en esta primera fase la inteligencia artificial en su desarrollo se iba a convertir en el gran instrumento de dominación de los humanos, el gran instrumento de la gran tiranía, el gran instrumento para acabar con nuestra libertad. Con nuestra libertad y obviamente pues para lo que todas las tiranías, todos los poderes quieren, para acabar con nuestra prosperidad, con nuestro bienestar material, por lo que intentan es, todo poder intenta algo muy sencillo, que es dominar para quedarse con los bienes materiales, con los bienes de todo tipo. Crear al final, o generar al final, una situación de esclavitud. La inteligencia artificial mitificada, ensalzada, convertida en un objeto casi religioso por unos y por otros, a la que se le atribuye unos poderes sobrenaturales casi. Bueno, no existe ya el mundo sobrenatural. La inmensa mayoría de la población cree que existe un mundo sobrenatural y que en ese mundo sobrenatural hay no ya inteligencia artificial, hay inteligencias divinas que son muy superiores. Pero sin embargo tememos a la inteligencia artificial. No tememos a esas, o nadie habla del temor a esas otras inteligencias sobrenaturales, espirituales, que al menos no a las suyas propias, a las que ellos se han adscrito. ¿Y por qué? Veréis, a la humanidad se le lleva esclavizando, se le lleva lavando el cerebro, que es la terminología contemporánea más utilizada, se le lleva controlando de forma brutal
incluso a distancia, como ahora veremos, desde que se inicia el Neolítico, desde que aparece la civilización. La civilización neolítica, claro, que es lo que está asociado con esta gran etapa de la humanidad. La civilización que consiste en domesticar a la inmensa mayoría de la población humana y convertirlos en animales domésticos. Domésticos a ser posible herbívoros, quiero decir, que no consuman recursos de alta calidad, de alta capacidad nutricional, ni de ningún otro tipo. Es decir, que los grandes recursos, los recursos que otorgan bienestar material, calidad de vida, pues queden reducidos para una pequeña minoría de la población, que son los que actúan como verdaderos humanos libres, los humanos de siempre, los pastores de ese nuevo gran rebaño. Esto es así, y este es el Neolítico, no es otra cosa. Por eso desde la educación, de la escuela o no escuela, se domestica a los humanos de las clases no dirigentes, que son la inmensa mayoría y siguen siendo la inmensa mayoría, para que se comporten de forma muy parecida a esa psicología, que es la psicología de los alemanes gregarios, animales gregarios como las ovejas, las cebras, los ñus, y animales gregarios, por tanto, fácilmente domesticables. ¿Ha hecho falta hasta ahora la inteligencia artificial para dominar a inmensas masas de la población, reduciéndolas a un estado de miseria, cuando no directamente de esclavitud? En absoluto. No es necesario. No hace falta esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es ningún peligro especial para la libertad y el bienestar de la humanidad. Nada. La humanidad lleva ya, o una minoría de esta humanidad, lleva ya haciendo todo eso que se dice que ahora va a hacer la inteligencia artificial, sin necesidad de inteligencia artificial. Es decir, con inteligencia natural. Decía antes que esta capacidad para controlar y manejar y manipular y lavar el cerebro y hacer que la gente se comporte, bueno, como dicen ahora que va a hacer la inteligencia artificial, que se comporten los humanos, esto se puede hacer a distancia, de forma teledirigida. Fijaros hasta qué punto de forma teledirigida, que no hace falta estar al lado de alguien con un garrote o con una espada o con un fusil amenazándolo para que haga determinadas cosas. No, en absoluto. No. La inteligencia natural tiene una capacidad de hacer algo que ahora parece que hemos descubierto con Internet. La inteligencia artificial de esta minoría que controla a la inmensa mayoría de la población desde hace 15, 17 mil años, pues actúa mediante una especie de redes sociales. De redes sociales que no se desarrollan a través de Internet, ni falta que hace. Se desarrollan a través de algo muy sencillo. Y algo muy sencillo, que son una especie de implantes virtuales que colocan a los seres humanos a lo largo de la infancia, a lo largo de todo su proceso posterior de adolescencia y madurez, implantes que se van actualizando, se van renovando, se van reforzando, y son unos implantes virtuales llamados, ¿el qué? Ideología. Ideas convertidas en algo, en esto que se habla sobre la inteligencia artificial. Ideas que se convierten en algo ajeno a la persona, al individuo. Es decir, adquieren persona propia y por lo tanto dominan a esa persona. Dominan a esa persona que son, por ejemplo, para que lo veáis claramente, que esos momentos, esas personas que dicen yo es que tengo principios. Porque cuando alguien tiene principios, lo que tiene son ideas, es decir, opiniones, que se han convertido en algo absoluto, se han independizado de la voluntad de ese individuo y por lo tanto mandan en ese individuo. Es decir, alguien tiene principios y lo que está diciendo es hay unos principios que me poseen a mí. Bueno, esto es así de claro, porque esos principios, son principios insertados ahí mediante esos implantes virtuales llamados educación, adoctrinamiento, pues son realmente una especie de virus informático. Virus informáticos que conforman un cerebro paralelo ahí, que es el que controla la vida de todas estas personas. Las ideas convertidas en ideales, en algo independiente de la voluntad y de la opinión del individuo, de las personas. Los valores morales, los valores de todo tipo. Bueno, esos principios, esos ideales, esas verdades, son opiniones ensalzadas para hacerlas algo superior. Una especie de nube
una especie de nube donde reside una inteligencia natural en este caso. Pero al mismo tiempo artificial, porque es ajena ¿a qué? A la voluntad de esas personas, se les impone, no pertenece a esas personas. Esas personas no manejan esas opiniones, no las mantienen en pie mientras ellos consideran que son válidas, y si no son válidas, pues en una circunstancia determinada, una situación, las derriban, las quitan, pasan de ellas. No, esas están ahí independientemente de la voluntad, incluso del interés de esa persona. Porque veréis, esta inteligencia ahí artificial colocada en la nube, en esa nube ideológica de creencias, de religiones, de valores, es capaz incluso de hacer que la gente mate como salvaje a los demás o que se dejen matar. ¿Hasta qué punto llega el control de esta inteligencia artificial que no necesita de redes de internet, pero que sí tiene unas redes sociales llamadas pues culturas, civilizaciones, religiones, grandes ideologías, políticas, culturales o de todo tipo, que invaden un territorio determinado o una población determinada y se imponen sobre ella y llegan a hacer esto? Que a los humanos, a los individuos, en contra de sus propios intereses, para servir a un bien superior, es decir, a esta inteligencia artificial, se masacren entre ellos, conviertan sus vidas y las vidas de los demás en un infierno, literalmente en un infierno en la Tierra. ¿Para esto ha hecho falta la inteligencia artificial? En absoluto, ¿verdad? La inteligencia artificial va a ser capaz de superar la crueldad, el terror, el sufrimiento que hasta ahora la inteligencia natural convertida en algo artificial mediante esa nube ideológica ha hecho a los humanos. ¿Es posible? Difícil, lo veo yo. Pero es posible. Porque veréis los récords de terrible maldad, de crueldad, de sufrimiento, de ausencia de libertad que ha conseguido esta inteligencia natural, a la que encima muchos ensalzan, la suya, claro, la variante suya, el modelo suyo de inteligencia artificial. Bueno, pues el comunismo, el socialismo, el liberalismo, el cristianismo, el islam, los nacionalismos, todo eso es muy difícil de superar. Digo la crueldad, el sufrimiento que ha logrado, la opresión que ha logrado sobre la humanidad. Y ahora venimos y nos vienen contando, unos interesadamente y otros incautamente, de buena fe, pero incautamente, vienen diciendo, cuidado, la inteligencia artificial va a venir para cambiarlo todo. ¿Cambiar qué? Si va a ser lo mismo. Exactamente igual. Bueno, exactamente igual no, porque veréis, hay una gran diferencia. La lucha de las personas que querían escapar a esta tiranía tremenda de las ideologías, de la inteligencia artificial doctrinal, de los dogmas, tenían que hacerlo de la misma forma de la única forma que se podía hacer, que era o aislándose, escapando, pasando de estas situaciones, yéndose al monte, escapando de esa sociedad, o bien dentro de la sociedad, disimulando, pasando desapercibido, haciendo como que sí querían todo esto, pero no creyéndolo. Bueno, una vida, bueno, podían subir más o menos con cierta calidad de vida, con cierta libertad muy relativa, o tenían que luchar. Es decir, generar un instrumento a su vez, un instrumento de inteligencia natural virtual, convertida por tanto en una inteligencia artificial, una ideología, una doctrina, algo, aunque fuera mínima, por ejemplo, la doctrina de la libertad, la doctrina de que hay que luchar en contra de cualquier doctrina, de cualquier ideología, y dejar la libertad absoluta para los individuos, el libre pensamiento, lo que se hablaba de hace ya algunos cientos de años en Europa, principalmente en Europa. Este libre pensamiento, bueno, pues tenían que luchar así. Era muy difícil enfrentarse a los grandes sistemas de inteligencia artificial, ideológica, que había en cada momento. Quiero decir, en la Europa medieval y posteriormente te podían matar, literalmente, o cuando poco encarcelar, o confiscar tus bienes, o anularte
echarte de la sociedad quedando como un proscrito, este apartheid, que muchos hablan de que se ha producido con ocasión de la anterior pandemia, etc. Bueno, esto ha ocurrido durante cientos de años, hasta que en Europa se consiguió escapar de esa terrible tiranía con su inteligencia artificial doctrinal asociada, en el que si alguien pensaba diferente, pues ya sabe lo que le podía pasar. Y no hizo falta ningún tipo de alta tecnología para esto, vuelvo a repetir, aunque en realidad la capacidad ideológica es una altísima tecnología. No me lo negaréis, porque sin necesidad de estar al lado de alguien, ese alguien, sin necesidad de forzar a alguien, ese alguien pone en riesgo su vida y masacra la vida a los demás. ¿En pos de qué? De los dictados de una inteligencia virtual, que en este caso es, o podemos asociar o denominar, vuelvo a repetiros, para que no perdáis la perspectiva del asunto como ideología, doctrina, dogma, creencia, fe, como queráis llamarlo. Principios, valores, el libro, el gran libro del usuario en el que te dice cómo tienes que comportarte, dan un golpe de estado en tu vida, tú ya no decides en tu vida, entonces no, esta es la verdad, esto es lo que tienes que seguir, esto es lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, otros que sí creen que eso es lo que haces, van a venir y te van a matar. O te van a cancelar o te van a echar de la ciudad, del pueblo, de la nación, de tu tierra. ¿Y por qué entonces ahora este especial interés en que precisamente los más lúcidos, aquellos con más capacidad para pensar de forma crítica, los disidentes, los más librepensadores, los más peligrosos para la instauración de una tiranía, sean los que han sido convencidos o estén propagando el enorme poder y el enorme peligro que puede traer la inteligencia artificial? Pues muy sencillo, está claro como el agua, ¿verdad que sí? A través de Internet nos pueden controlar mucho mejor. Pero qué casualidad que resulta que Internet es ahora mismo el gran instrumento de libertad. Un instrumento de libertad que están intentando como locos cercenar, censurar y que no pueden, porque es demasiado amplio. Porque, bueno, veréis, esto es como cuando en la conquista del Antiguo Oeste, cuando los colonos europeos estaban expulsando y exterminando a todas las poblaciones indígenas de América del Norte, pues los indios vieron que las armas de fuego eran mucho más eficaces que... Claro, si tú convences a los indios que las armas de fuego son peligrosas para ellos, que son espíritus, que hay un espíritu, pues entonces ellos totalmente no las utilizan. Es verdad que los europeos tenían muchas más armas de fuego, mucha más tecnología, y por lo tanto la lucha era desigual, pero sería muchísimo más desigual si los indios no utilizaban armas de fuego. Ese es el gran interés que tenían los europeos que estaban aquí en el territorio, que los indios no tuvieran acceso, bien físicamente, porque no pudieran, nadie se los vendiera, o bien incluso si hubiera sido posible, alguien hubiera pensado en este sentido y hubiera tenido esta capacidad, esta inteligencia natural para crear inteligencias artificiales virtuales, convencerlos de que las armas de fuego eran algo peligroso, espiritualmente peligroso para ellos. Bueno, si hubieran hecho esto, la conquista, la expulsión y el exterminio de la población indígena hubiera sido mucho más fácil. Pero no fue así. Los indios en este aspecto no eran tontos, no eran fácilmente infectables con inteligencias virtuales de ideología. No eran tan supersticiosos, eran gente del Paleolítico, y habían en algunos puntos iniciado el Neolítico, la agricultura, pero su mentalidad, su estructura social, su forma de pensar era puramente política, luego no eran tontos. No se dejaban manejar por esa inteligencia virtual ideológica, por ninguna inteligencia virtual ideológica, ni siquiera sus propias creencias les limitaban en su capacidad para defenderse, para saber cuál era su interés y no hacer el tonto y no quedar en indefensión. Esto luego sí ocurría con muchas otras civilizaciones. Pero volvamos al interés de que ese tema, a todo lo adelanto de nuestro general, 5G produce matanza, las torres 5G tal. Claro, el 5G es que hace que tengamos un acceso más rápido, mucho más amplio a Internet, que es el gran espacio de libertad que queda ahora mismo para los disidentes. Y que cuando una vez que están iniciando esa tiranía, están iniciando el proceso de acabar con Internet, de censurar y limitar esa libertad de Internet, los disidentes se dan cuenta de que eso era su mejor instrumento, como los fusiles, como las armas de fuego para los indígenas americanos.
Y ahora nos estamos enterando cuando nos lo están quitando. Pero todavía no llegamos a enterarnos de todo, porque todavía sigue toda esta historia de las, cada vez menos, es verdad, de las torres 5G, de que producen cáncer, de que producen... No, hombre, no, el cáncer lo producen otras cosas, eso, ¿no? Otras sustancias que se comen, que se inyectan en todo esto. Como siempre ha pasado, quiero decir que tampoco es nada nuevo. Había las guerras biológicas, empezaron en la antigüedad, y se infectaba con cadáveres que tenían la peste, todo se infectaban ciudades asediadas, todas estas cosas, en fin. Y la inteligencia artificial resulta que es lo que puede esclavizarnos. No, la inteligencia artificial es un instrumento, como era un instrumento las armas de fuego, como es un instrumento las ideologías, y como son un instrumento, es un instrumento Internet, claro. ¿Ese instrumento puede servir para controlar a los demás? Claro, sí, para facilitar el control de los demás. Porque el control de los demás, tenerlo muy claro, lo llevan a cabo humanos, inteligencias naturales. Y va a seguir siendo así mucho tiempo. Es más, la inteligencia artificial que pudiera eventualmente empezar a pensar por su cuenta, va a empezar a pensar por su cuenta como piensan sus creadores, que somos los humanos. Es decir, ahí va a estar la semilla, ¿cuál? Nuestra propia semilla de la inteligencia artificial. Por tanto, no va a ser nada muy diferente a un humano. Sí, va a ser algo así como si un humano fuera humano, perfectamente humano, con inteligencia artificial, pero con una inteligencia artificial muy potente. Nada más, es lo único que cambia. Es mucho, es verdad. Bueno, esa capacidad de la inteligencia virtual para controlar a los humanos mediante las ideologías y las verdades y la voz del cerebro ha sido facilitado enormemente por los grandes medios de comunicación. Esto quiere decir que los grandes avances tecnológicos, la televisión, la radio, ahora Internet, todo esto no son malos en sí, en absoluto. Quiere decir que lo malo en sí mismo, ¿qué es? La inteligencia natural humana, que intenta controlar a los demás y convertirlos en un rebaño, una minoría intenta convertir a los demás en un rebaño, para explotarlos como si fueran animales, y por lo tanto, para ser ellos, seguir siendo humanos, seguir ellos pensando por su cuenta, teniendo opiniones, pero no estando de verdad y no creyéndose verdad todos esos discursos, ideologías, pues es más fácil de imponer con ese instrumento, nada más. Pero qué puede, pero esto, entonces, ¿por qué quieren que tengamos miedo de la inteligencia artificial? Si la inteligencia artificial no es nada más que un instrumento de control. Pues primero, para que no lo utilicemos, y segundo, para que no lo utilicemos. Primero, para que no lo utilicemos para defendernos. Y por tanto, para que los disidentes, los que pueden ofrecer resistencia a la implantación de esta tiranía, se aíslen. Salgan de la sociedad, se vayan a vivir al campo, como Amis, se dediquen allí a ver las estrellitas del cielo, a plantar tomate y a volver otra vez al paleolítico, al inicio del neolítico, como mucho. O bien para que se queden viviendo en esta sociedad, en una especie de grupo para sociedad o sociedad paralela clandestina, sobreviviendo aquí, haciendo como que parece, bueno, lo que siempre han hecho los heterodoxos y los disidentes desde hace cientos y cientos y miles de años. Estar aquí viviendo escondido dentro de la propia sociedad para no renunciar a la calidad de vida, a todo lo que te puede aportar la sociedad con sus avances materiales, etc. O, en el caso extremo, para impedir que esta disidencia haga lo que debería hacer. Si antes la disidencia utilizaba la ideología para luchar en contra de las ideologías tiránicas, ahora la disidencia, es decir, los que quieren seguir siendo libres, los que no quieren colectivizar a los demás ni que los colectivicen a ellos, pues lo más inteligente es utilizar esta inteligencia artificial en su provecho. Es decir, utilizar los fusiles para disparar en contra de los europeos que vienen a expulsarlos de su tierra y a exterminarlos. Sí, el poder de los europeos es mucho mayor, el poder de los que mandan es muy superior ahora mismo. Pero fijaros, ni siquiera con ese poder enormemente superior han podido implantar ninguno solo de los objetivos que hace algunos años, 4 o 5 años, iban diciendo que quieren implantar con la Agenda 2030, a tal punto de que han olvidado ya la Agenda 2030, están hablando ya de la Agenda 2045. No es tan fácil. Pero especialmente no es tan fácil cuando de repente la gente entra en tromba en Internet, que es lo que está ocurriendo, y a través de Internet, de ese espacio de libertad, lo usan en su provecho los que no quieren ser esclavizados. Y no se escapan de ahí, dejan de utilizar Internet y lo dejan libre Internet para los que quieren tiranizarnos a todos. Esto es así de sencillo.
¿La inteligencia artificial puede tener una capacidad para controlar a los demás? Claro. Y para defendernos de la tiranía. Imaginaros que utilizamos una gran inteligencia artificial que se desarrolla mediante una corporación empresarial controlada por personas que queremos seguir libres, o incluso individualmente cada uno de nosotros. Nos formamos, aprendemos mucho, no solamente no huimos de la inteligencia artificial, sino que nos metemos a tope ahí y para utilizar esa inteligencia artificial de forma oficial o incluso de forma clandestina, que todo se puede hacer, ¿verdad? Pues lo que ocurre es que estos tiranos tienen mucha más dificultad para imponer su tiranía mundial, global. Muchísima más. Incluso que pueden ser derrotados. Incluso que podemos protegernos eficazmente y crear bolsas de supervivencia, zonas libres. ¿Por qué la Comunidad Europea, que es donde se quiere implantar la tiranía modelo en el mundo europeo y europeizado, en el mundo antes libre, que es el más peligroso para ellos, donde hay más personas que tienen capacidad crítica, no todas, pero un gran número de personas que tienen una gran capacidad crítica, que no han sido completamente educados en esa mentalidad gregaria, en esa mentalidad de rebaño, porque la educación en Europa, en el mundo libre, desde que empezamos a escapar de ese gran nom medieval, pues esa educación ha creado individuos mucho más libres y ha dejado mucho más resquicio a la libertad. Esa es la inteligencia virtual que se empezó a luchar. Primero, prácticamente siendo robotada, siempre quemada en la hoguera, pero luego poco a poco se ha ido creciendo y expandiéndose y haciendo frente a la otra inteligencia virtual, las ideologías tiránicas, hasta casi derrotarla. Que ahora quieren otra vez resurgir. Es lo que estamos. Pues bien, ¿por qué en Europa lo que se está haciendo con la inteligencia artificial es algo inaudito? Que es, antes que nada, establecer unos límites. Establecer una normativa. Porque se trata de eso. De que si falla toda esta demonización de la inteligencia artificial, una demonización que nos hace quedarnos inermes, que nos hace, en vez de salir corriendo nosotros a formarnos en ese aspecto, a crear instrumentos sociales, comunidades, corporaciones, empresariales, incluso todo lo que sea necesario para poder desarrollar y utilizar esa inteligencia artificial en beneficio nuestro, de nuestra libertad, pues por si esto no funciona, pues al menos que el espacio político, no ni siquiera el espacio internet, porque las regulaciones y las leyes son un espacio político, en esa red social ideológica y de poder. Por tanto, que en esa red social e ideológica no sea muy difícil desarrollar esta inteligencia artificial en nuestro provecho. Bueno, esto es lo que siempre ha hecho, ¿no? Se han puesto leyes para impedir que la gente pudiera organizarse, pudiera pensar por su cuenta, pudiera utilizar la tecnología y pudiera utilizar la ideología, el pensamiento en su beneficio, en contra de los tiranos. Esto es lo que se ha hecho siempre, lo que está haciendo la Comunidad Europea. No le interesa mucho desarrollar la inteligencia artificial. Dicen, bueno, y aquí lo que nos interesa es dominar a esta gente. Dominar y domesticar a esta gente y quitarles todo ese afán de libertad que tienen a los europeos, me refiero a los europeos nativos, que son los que están siendo exterminados ahora mismo y sustituidos por otras poblaciones mucho más fácilmente manipulables. Pues bien, lo que se ha hecho en Europa es establecer esa normativa. Una normativa que impide el desarrollo de la inteligencia artificial, fijaros bien, porque del enemigo el consejo. Resulta que no quieren que en el mundo donde hay más personas libres, con capacidad tecnológica, con formación científica y tecnológica, no quieren que aquí se desarrolle rápido la inteligencia artificial. ¿Quién tiene miedo a la inteligencia artificial? Ellos, los tiranos. Tienen miedo de que esa inteligencia artificial se desarrolle rápidamente allí donde hay muchas personas libres, porque esa inteligencia artificial le puede dar ventaja a esas personas libres, y a esas personas libres, esa gran población libre, más libre que el resto de la población humana, por cuestiones históricas, educativas, sociales, pues podría utilizar esa inteligencia artificial y convertirla en su mejor arma para defender su libertad. Por eso se está retrasando todo en Europa. No es casualidad. Por eso lo que se hace es una normativa para que la inteligencia artificial no se desarrolle y no pueda ser utilizada. Los que temen a la inteligencia artificial, los que temen a la inteligencia virtual, a la inteligencia natural, a la ideología, a todo esto,
son los tiranos. El mundo no se divide en desarrollo tecnológico y primitivismo, en el sentido de negarse a los avances de la tecnología y la ciencia que nos hacen a los humanos o nos pueden hacer más libres y llevar una vida mucho más feliz. No, 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 el mundo se divide igual que hace 15, 17.000 años en tiranos y personas que quieren ser libres. Que no os engañen nadie. No caigan en esa trampa de la inteligencia, los peligros de la inteligencia artificial y cómo defenderse de ellos. No, no, no. Si no hay que defenderse de la inteligencia artificial, como no hay que defenderse de un fusil, hay que tenerlo tú en la mano, apuntando hacia el otro. Y si te da miedo el fusil, no lo vas a coger y el otro va a tener el fusil. ¿Verdad? Y entonces un solo tipo, un tirano, va a poder dominar a 200 personas que están sin fusil porque no quisieron aprender a usarlo, no quisieron intentar conseguirlo, fabricarlo. No, 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 estaban ahí, son 200 borreguitos. Y es muy fácil imponer esa tiranía. Por tanto, vamos a dejarnos de miedo a la inteligencia artificial. Vamos a entrar de lleno en la inteligencia artificial. Vamos a formarnos, a desearla, a intentar tenerla y controlar a nosotros. Lo mismo que Internet. Porque Internet, como los medios grandes, medios de comunicación, pueden servir para liberar o para esclavizar. Y resulta que en el mundo libre, en el antiguo mundo libre, ese mundo llamado occidental, Internet sirve más para liberar que para esclavizar. Los grandes medios de comunicación, que por cierto se sustentan también en avances tecnológicos, la televisión, la radio, todo esto, esos no, porque ahí no tienes tu capacidad de actuar. Tú no puedes hablar con otro a través, viendo un telediario o una emisora de radio, ¿verdad? Pero sin embargo, en Internet sí. Es el gran espacio de libertad. La inteligencia artificial exactamente igual. Porque una inteligencia artificial que, bueno, que llegue a ser consciente, pero que nosotros le metamos el valor y el aprecio por la libertad, o la defensa de la libertad, pues que le metamos el antivirus de las ideologías tiránicas y colectivistas, pues se convierte en ¿qué? En nuestro mejor aliado. Y esa inteligencia artificial finalmente será nuestra descendencia. Seremos nosotros, serán nuestros hijos. Porque son productos nuestros. Pero mientras llega ese momento en el que la inteligencia artificial se convierte en algo parecido a lo que podríamos hablar como consciente, que queda muchísimo tiempo para eso, la inteligencia artificial es como Internet, como cualquier otra tecnología, el mejor instrumento para esclavizarnos o para liberarnos. Si renunciamos a él, estamos renunciando al mejor instrumento para liberarnos. Porque los tiranos no van a renunciar, no quieren renunciar a ese instrumento para tiranizarnos. Esto es así de sencillo. Y aquí se resume todo. Y aquí se acaba toda esta cuestión. Bueno, aíslate. ¿Crees que por aislarte no te van a controlar mejor con esa inteligencia artificial, con ese internet, con todo, con las redes 5G, con todo eso no va a llegar a ti? ¿Crees que por eso no te van a poder inocular un turbocáncer? No, hombre, no. Te lo van a inocular aunque sea en el tomate que estás consumiendo tú ahí en tu casa, que crees en ese lugar apartado ahí de la sociedad, escondido ahí entre montes, un tomate criado de forma natural. Van a poder hacer eso. Y si no, sencillamente, como serás 4 gatos, estarás aislado y nadie se va a enterar, pues te van a pegar un tiro. Es más fácil que eso, imposible. No, hombre, no. No le tengáis miedo a la inteligencia artificial. Tenedle miedo a los que propagan el miedo con relación a algo que les pueda hacer daño a ellos. Del enemigo, el consejo. Si el enemigo dice, esto es peligroso, esparcirlo por ahí, disidentes, propagarlo por ahí entre la disidencia en forma mitológica, vamos a hacer todo lo contrario. La inteligencia artificial no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo son otros humanos. Y ese tremendo y endiablado instrumento que es una red social llamada ideología, que está en una nube, que no tiene cuerpo,
que no es material siquiera, que es pura, y es así, puede ser endiablada tecnología.